Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este lunes 10 de junio. Iniciamos a nivel nacional. Mississauga elige alcalde o alcaldesa. Los residentes de Mississauga han estado emitiendo sus votos este lunes para elegir un nuevo alcalde y un nuevo concejal para el Distrito 5. Las mesas electorales estarán abiertas hasta las 8 de la noche de hoy. Las elecciones a la alcaldía se convocaron el pasado 12 de enero tras la dimisión de Bonnie Crombie, quien renunció a su cargo después de conseguir el liderazgo del Partido Liberal de Ontario. El puesto del Distrito 5 quedó vacante a mediados de marzo cuando Carolyn Parrish renunció para presentar a la alcaldía. Hay casi 20 candidatos inscritos para estas elecciones, pero la mayoría de los sondeos sugieren que la competencia está entre 4 de ellos y que los resultados podrían ser muy reñidos. Según las encuestas, la candidata puntera es Carolyn Parrish, quien fue diputada federal durante 13 años antes de dedicarse a la política municipal en el 2006, pero su ventaja se ha reducido significativamente en las últimas semanas. Pisándole los talones está Deepika Damer, la concejal de Ward 7 desde el año 2018 y quien anteriormente sirvió como MPP liberal en el gobierno de Wayne. La encuesta publicada por Main Street Research el pasado viernes sugiere que Parrish cuenta con un 21% de apoyo entre los votantes decididos e inclinados. Eso pone a la ex concejal solo a un punto por delante de Deepika Damerla, que tiene un 20% de apoyo según esta última encuesta, mientras que Alvin Tedjot cuenta con un 17% de apoyo, también muy cercano a las dos primeras, por delante de Stephen Dasko con un 15%, mientras que el 5% de los encuestados dijo que pensaba votar a otro candidato y el 18% continuaba indeciso. Los temas claves de esta campaña han sido la vivienda, la asequibilidad y el transporte público. La carrera a la alcaldía tuvo un punto álgido cuando Parrish optó por no participar en los debates, alegando acusaciones de ataques de otras campañas. Y amigos, en el día de hoy los federales introdujeron el proyecto sobre ganancias de capital. La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, presentó hoy al Parlamento su prometida propuesta sobre las plusvalías, iniciando un proceso legislativo crucial, ya que el gobierno liberal pretende desafiar a los conservadores con este tema fiscal polémico. La propuesta anunciada inicialmente en abril junto al presupuesto pretende aumentar el impuesto a las ganancias de capital del 50% al 67% para las personas físicas que obtengan más de $250,000 anuales en ganancias de capital y para todas las plusvalías realizadas por sociedades y la mayoría de los fideicomisos. Se espera que esta medida genere $19,400 millones de ingresos federales en los próximos 5 años. Este cambio se aplicará a los beneficios obtenidos en la venta de activos como por ejemplo acciones o propiedades inmobiliarias secundarias, pero Freeland quiso dejar claro que esta medida solo impactará a los más ricos. Escuchemos a Freeland. First, all Canadians will continue to pay. En primer lugar, todos los canadienses seguirán sin pagar impuestos sobre las plusvalías cuando vendan su vivienda principal. El dinero que ganen con la venta de su vivienda es suyo. En segundo lugar, los cambios impositivos no se aplican a los primeros $250,000 de ganancias de capital de cada año. La tasa más alta solo se aplica a las ganancias que superen este umbral de $250,000. Eso significa que la mayoría de los canadienses podrán seguir vendiendo inversiones exitosas
exitosas sin pagar una tasa más alta. Por ejemplo, una pareja propietaria de un inmueble en alquiler no pagará impuestos adicionales por los primeros $500,000 de beneficios de esa venta. En tercer lugar, aumentamos la exención vitalicia de las plusvalías para quienes vendan su pequeña empresa o explotación agrícola. Las ganancias de hasta $1.25 millones estarán ahora exentas de impuestos. Y cuarto, para fomentar la innovación y la creación de empleo, introducimos un nuevo incentivo para los empresarios que reducirá la cantidad de los impuestos que pagan por las ganancias de capital y aumentará la exención vitalicia por la venta de la totalidad o parte de su empresa. Antes de que pueda promulgarse la legislación, los liberales deben presentar una moción en la Cámara de los Comunes. El gobierno ha indicado que el cambio entrará en vigor el próximo 25 de junio. La propuesta de subida de impuestos ha suscitado la oposición de grupos de presión, de empresas y médicos que proponen al gobierno reconsiderarla. A pesar de esto, los liberales defienden la medida, alegando que es necesaria para generar ingresos destinados a servicios esenciales como la vivienda y la sanidad. Freeland resaltó que la propuesta tiene como objetivo abordar la desigualdad de ingresos y apoyar las principales iniciativas dirigidas a los votantes millennial y a la generación Z. Y amigos, Toronto tiene casi 700,000 unidades de viviendas aprobadas o en revisión. La División de Planificación del Ayuntamiento de Toronto ha publicado su último boletín de proyectos de urbanización y las cifras son impresionantes. Además de las más de 100,000 unidades residenciales construidas entre 2019 y 2023, la ciudad tiene actualmente 258,397 unidades aprobadas y en espera de construcción y otras 436,421 propuestas y en revisión. En total, esto suma la asombrosa cifra de 694,818 viviendas. Si se divide por la población de Toronto, en julio del 2022, que éramos un poco más de 3 millones de habitantes, esa cifra de casi 700,000 unidades es suficiente para proporcionar vivienda propia al 22% de los habitantes de la ciudad. Y esta cifra ni siquiera incluye las 106,000 viviendas construidas en los 4 años anteriores. Aún así, esa cifra representa menos de la mitad del 1,5 millones de viviendas que, según el gobierno de Ontario, se necesita para satisfacer la demanda provincial de aquí al 2032. La provincia concedió a Toronto pagos a principios de este año por haber superado sus objetivos de vivienda para el 2023. El gobierno de Ontario pagó $114 millones a la ciudad en febrero, después de que Toronto superó esos objetivos de vivienda en un 51%. A pesar de las cifras actuales, Toronto sigue rezagada en comparación con la cartera de proyectos de desarrollo de la ciudad para el 2022, que registró 717,000 unidades residenciales en proyectos con actividad de desarrollo entre el 1 de enero del 2017 y el 30 de junio del 2022. Y señores, un fuego devoró una histórica iglesia de Toronto. Hay una investigación en curso después de que una iglesia histórica de la zona del Pequeño Portugal de Toronto quedó completamente destruida por un incendio en el día de ayer. Los equipos de emergencia acudieron a la iglesia anglicana de Santa Ana, situada al norte de Dundas Street West, poco antes de las 8 de la mañana. En un comunicado de prensa, la policía de Toronto dijo que llegaron a la escena y vieron un espeso humo negro que salía de la iglesia y dijeron que estaba completamente envuelta en llamas. El incendio provocó importantes daños estructurales en todo el edificio. Afortunadamente no había nadie en el interior en el momento del incendio y no se registraron heridos, según dijeron las autoridades, pero el edificio quedó completamente destruido, al igual que todos los objetos que había en su interior. Así lo dijo el subjefe de bomberos Jean Jessop, quien añadió que es muy pronto para especular sobre la causa del incendio. Sin embargo, la policía de Toronto y los bomberos, tanto como los equipos de emergencia que están investigando estos hechos, han dicho que todavía no está siendo tratado como un incendio provocado o sospechoso. La iglesia de Santa Ana, de estilo del Renacimiento bizantino, se construyó entre el 1907 y 1908 y en el 1996 fue declarada Patrimonio de la ciudad de Toronto. Ese mismo año también fue designada como Sitio Histórico Nacional de Canadá.
La iglesia fue la segunda construida en este lugar. La primera se construyó allí en el 1862 y también daba hacia la calle Dufferin. Este incendio es especialmente devastador ya que se perdieron varias obras de arte notables de 10 destacados artistas, entre ellas series de murales pintados por 3 miembros del grupo de los 7, únicas obras religiosas conocidas pintadas por el venerado colectivo de artistas canadienses conocido con ese nombre. Y amigos, la oposición está pidiendo que se investigue a los parlamentarios que colaboraron con gobiernos extranjeros. Los partidos de la oposición están instando una investigación pública sobre injerencia extranjera para que estudie las acusaciones de connivencia entre parlamentarios canadienses y otros gobiernos descritas en un informe publicado la semana pasada. El Bloc Québécois ha presentado una moción en el que solicita que se amplíe el mandato de la investigación para incluir las sorprendentes acusaciones de que los políticos federales han participado a sabiendas en planes de injerencia extranjera durante los últimos 5 años. En la actualidad, el mandato de la comisión consiste en examinar y evaluar la injerencia de China, Rusia y otros estados extranjeros y cualquier impacto en las elecciones del año 2019 y 2021, lo que significa que algunas de las acusaciones que giran en torno a los parlamentarios pueden quedar fuera del ámbito de esta investigación. La semana pasada, el Comité de Seguridad Nacional e Inteligencia de los Parlamentarios publicó un documento de 92 páginas que contiene acusaciones de que los parlamentarios estaban trabajando con estados extranjeros, incluyendo el intercambio de información confidencial, reunirse con un oficial de inteligencia conocido y aceptar fondos o favores. Hasta este momento no se sabe quiénes son esos diputados o senadores que estarían trabajando con gobiernos extranjeros. El comité de parlamentarios, formado por diputados de todos los partidos, examinó esa información recopilada entre el 1 de septiembre del 2018 y el 15 de marzo de este año. Tanto el NDP como los conservadores dicen que van a apoyar la moción del Bloc Québécois, que también solicita que la Cámara de los Comunes formalmente exprese su preocupación de que ciertos funcionarios electos pueden estar trabajando voluntaria o involuntariamente en interés de potencias extranjeras. Ahora hacemos una breve pausa y al volver nos vamos al plano internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las principales informaciones a nivel internacional. La ultraderecha gana terreno en las elecciones del Parlamento Europeo. Los partidos de ultraderecha sacudieron las potencias tradicionales de la Unión Europea y se apuntaron avances importantes en las elecciones al Parlamento Europeo del día de ayer, asestando un golpe particularmente humillante al presidente francés Emmanuel Macron. En una jornada en que el bloque de 27 países tuvo un cambio palpable hacia la derecha, la primera ministra italiana Giorgia Meloni duplicó con creces sus escaños en el Parlamento Europeo e incluso después de un escándalo que involucra a sus candidatos, el ultraderechista Alternativa para Alemania consiguió suficientes bancas para dejar atrás al Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz. Ante la amenaza de la derecha extrema, el Partido Popular Europeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya se había posicionado a la derecha en cuestiones como migración, cambio climático antes de estos comicios y se vio recompensado al permanecer como el grupo más grande por amplio margen en el Parlamento Europeo e intermediarios de facto de las crecientes facultades de la legislatura. Sin embargo, la estrella o gran ganadora de esta sorprendente jornada electoral
electoral fue sin duda la agrupación nacional de Marine Le Pen de Francia, la cual dominó a tal grado las urnas que Macron disolvió de inmediato el Parlamento Nacional y convocó a nuevas elecciones. Fue un enorme riesgo político, ya que su partido podría sufrir incluso más pérdidas y lastrar el resto de su presidencia, la cual finaliza en el 2027. Y vamos a hablar sobre esa decisión de Macron. Macron llama a elecciones legislativas adelantadas en Francia. Las elecciones anticipadas convocadas por el presidente Emmanuel Macron después de esa contundente derrota ante la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo ya están siendo catalogadas como la votación legislativa más crucial de Francia en décadas. La sorprendente decisión de Macron supone jugarse su futuro político y el de Francia también. El anuncio hizo inmediatamente caer el euro, golpeó también las acciones francesas y los bonos del Estado. Escuchemos cómo lo anunció Macron en el día de ayer. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues al artículo 12 Es por ello que después de haber procedido a las consultas previas del artículo 12 de nuestra Constitución, decidí devolver la palabra de nuestro futuro parlamentario a través del voto. Por lo tanto, disuelvo la Asamblea Nacional esta tarde. Dentro de unos instantes firmaré el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, cuya primera vuelta tendrá lugar el 30 de junio y el balotaje el 7 de julio. Esta decisión es muy seria, pero sobre todo es un acto de confianza en ustedes, mis queridos compatriotas, y en la calidad del pueblo francés para tomar la decisión correcta para ustedes y para las futuras generaciones. Los comicios del 30 de junio y el 7 de julio podrían por primera vez otorgar un gran poder a la ultraderechista agrupación nacional de Marine Le Pen si logra transformar su creciente popularidad en una victoria también en casa, donde el voto también se referiría a la confianza en que podría dirigir un gran gobierno europeo. De inmediato, Le Pen aceptó el reto de Macron diciendo: estamos preparados para transformar al país, preparados para defender los intereses de los franceses y preparados para ponerle fin a la inmigración en masa, así lo declaró, respaldando lo dicho por muchos de los dirigentes de ultraderecha en otros países que también celebraron triunfos significativos. Si la agrupación de Le Pen, euroscéptica y contraria a la inmigración, obtuviese la mayoría, Macron seguiría siendo el presidente durante 3 años más y continuaría a cargo de la defensa y la política exterior, pero perdería el poder de fijar la agenda nacional desde la política económica hasta la seguridad y la inmigración. La elección anticipada también se produciría poco antes del inicio de los Juegos Olímpicos de París, que empiezan el 26 de julio, cuando todos los ojos van a estar puestos sobre Francia. Estas serán las elecciones parlamentarias más cruciales para Francia y para los franceses en la historia de la Quinta República, así lo dijo el actual ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire. Y nos vamos ahora hacia la frontera en Estados Unidos, donde los migrantes tienen apenas 4 horas para buscar abogado. La nueva orden migratoria de la administración Biden, que restringe el acceso al asilo para inmigrantes que cruzan de manera irregular la frontera, incluye una reducción en el plazo disponible para obtener asesoría legal. Paula Díaz, de La Voz de América, nos cuenta más. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración considera inconcebible que si alguien huye de la violencia, cruza la frontera y no habla inglés, pueda consultar con un abogado en las 4 horas que estipula la nueva política, antes de iniciar el proceso de deportación. La organización pidió al Congreso arreglar el sistema migratorio. Muchos de ellos están huyendo con un miedo legítimo de persecución. Otros salen por situaciones económicas. Ellos deberían tener la oportunidad de entrar al país para trabajar en lugares donde necesitan trabajadores. Las personas que crucen la frontera sin documentos migratorios podrán ser procesados para su deportación acelerada. También podrán pedir asilo si tienen razones válidas y exponer su caso, pero solo tendrán 4 horas para conseguir a un abogado. Tenemos el derecho a pedir un abogado, pero si toman la decisión inmediatamente, pues no te dieron el tiempo ni de consultar con un abogado. Por ley, habían 48 horas. La administración anterior y esta administración lo bajaron a 24 horas. Tenías un día para conseguir un abogado. Entonces le baja un poquitico la velocidad al gobierno.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que las nuevas políticas deberían reducir el tiempo que lleva a procesar a los inmigrantes entre 30 y 45 minutos, lo cual permitirá mantener espacio para los migrantes bajo custodia. Al defender la nueva política de asilo del presidente Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo haber detectado indicios de que las medidas ya disuaden a cierta inmigración indocumentada. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y amigos, ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará seminublado, temperaturas entre 20 y 12 grados. En Ottawa también estará seminublado y temperaturas entre 21 y 10 grados. En Montreal, clima parecido, temperaturas entre 23 y 14 grados. Mientras que en Vancouver hay lluvias pronosticadas, temperatura máxima de 15, mínima de 11. Y en Calgary hay algunas probabilidades de lluvias, estará seminublado y temperaturas entre 23 y 11 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575.